Hola a todos, ¿qué tal? Pues hoy os traigo la reseña de Batalla de Reyes, la profecía de Merlín, primera parte. Es una trilogía de M.K. Hume y va sobre la vida de Merlín, el encantador, no ni el mago, sino una nueva versión más realista, aunque bordeando un poco lo sobrenatural, pero un poco. La historia se cuenta desde el principio, nos presentan a su familia, cómo su madre se queda embarazada de él, su embarazo, su parto, el crecimiento del niño. Merlín acaba siendo un niño muy listo, muy inteligente, es muy curioso y solitario y bastante retraído, tanto como por naturaleza como por acontecimientos que le van ocurriendo en la vida. Por unas cosas y por otras acaba siendo el aprendiz de la sanadora de su zona. Y mientras todo esto ocurre, mientras nos cuentan la vida de Merlín, también nos van contando todas las cosas que van ocurriendo en el resto de Britania del siglo V, que van a ser pertinentes en la historia del propio Merlín, o Myrddin, como se llama en este libro. Myrddin suena un poco mal en español, ¿no? Y también en el futuro rey Arturo, que en este libro aún no sale, más que nada porque aún no ha nacido. Es un libro que me ha gustado mucho. Este libro tiene un ritmo propio. No es lento porque no paran de ocurrir cosas, va siempre hacia adelante, pero no se olvida del pasado, o sea, de lo que era importante antes del presente que ha ocurrido en los personajes. Es consecuente, no te hace preguntarte a ti mismo, ¿y esto que antes era tan importante que les ha pasado y ahora ya no lo es? ¿Que se han olvidado de él o qué? Otra cosa que me ha gustado mucho del libro es que durante toda la historia te van introduciendo personajes nuevos y que son personajes importantes, tienen un papel que van a desarrollar en el argumento, no son personajes de relleno ni mucho menos, sino que van a tener un papel en el futuro o en el propio presente de lo que se está narrando. Todos tienen su lugar dentro de la novela, dentro del mundo, para que tenga más profundidad y sea veraz lo que la autora nos está contando. Aunque aquí Merlín es el protagonista, ¿no?, de la historia, hay varios capítulos en los que hay otros personajes y no sale Merlín. Esto ocurre para mostrarnos las implicaciones de otros pueblos que van a ser muy importantes en el desarrollo de los acontecimientos con las batallas y las alianzas y todo eso, y que también van a ser importantes en la vida de Merlín y para el rey Arturo. Pensaba que iba a ser un poco más sangriento, y también por la portada, porque la espada se clava en la tierra, ahí sale un charco así de sangre. Y a ver, no quiere decir que es un libro flojo, para nada. Pasan muchas cosas bastante malas a los personajes y todo eso, pero no sé, a lo mejor me esperaba un libro tipo de Joe Abercrombie, que ahí es totalmente sanguinario, pero este no, este se centra mucho más en los personajes. Y es otro punto que me ha gustado mucho. Los personajes se desarrollan y son tan fuertes, tienen bastante personalidad, y aunque les pasen muchas cosas malas, no se dejan hundir por ellas, sino que luchan. Y eso resulta tan satisfactorio. La historia se plantea en el siglo V, ¿no? Entonces es un momento en Britania en el que hay un montón de pueblos diferentes que están conviviendo, pero también hay invasores, y entonces cada zona o región tiene como su propio señor o rey, y como que están bastante desunidos y necesitan a un rey único que los una, y que eso supongo que será el rey Arturo. Es un libro en el que tienes que estar implicado con la historia, te ponen mapas a los principios que van a ser importantes, ¿vale? La zona. Después también te ponen estrategias combativas que van a utilizar en las propias batallas. Y está genial. Al final del libro la autora también habla sobre un poco cómo llegó a hacer la historia y por qué le dio esos perfiles a los protagonistas.
Y después también te ponen el índice de topónimos, ¿no? Porque te ponen, claro, un montón de nombres que tienen nombres antiguos de las ciudades y los pueblos y todo eso, pero aunque los pongan en el nombre que tienen actualmente tampoco los conozco. Y también te pone un índice de personajes y describe un poco la historia de cada uno de ellos y con quién están emparentados y tal. Entonces, si te pierdes a lo mejor un poco de dónde están situados o quién es quién, tienes donde mirar. Lo único que yo hubiera puesto también es un poco cada uno de los diferentes pueblos de las culturas, porque están los celtas, los beceanglos, los romanos, los jutos, los sajones, en fin. Y acabas sabiendo un poco de cada uno de ellos, pero sí que hubiera añadido una página más o dos explicando un poco cada uno de ellos, de dónde viene y todo eso. Pero vamos, que eso se puede buscar rápidamente en Wikipedia. Este libro, si os gusta la ficción histórica o estáis interesados en la figura de Merlín, yo creo que os gustará bastante, aunque no esperéis un libro de fantasía porque no tiene nada de fantasía. Y también os lo recomiendo para todos aquellos que os queráis aventurar a un nuevo género como es la ficción histórica, porque es súper entretenido y no se hace nada pesado, se centra mucho en los personajes y eso lo hace bastante genial. Así que decidme en los comentarios si os habéis leído algún libro de Merlín o si habéis leído este. Y nos vemos en la próxima. Un beso a todos. Adiós.